Esta historia más tarde será llamada La desaparición en el Salar. 19 personas en un autobús escolar Mercedes-Benz LO 915 desaparecieron sin dejar rastro en la mina de litio abandonada Pozo de Guadalupe. Nadie notó nada inusual hasta que un helicóptero de la policía de Salta descubrió el autobús a las 3:50 de la madrugada, vacío y con una cámara Sony DSC-S 930 funcionando en su interior. El 14 de octubre de 2010, a las 3:50 de la madrugada, un helicóptero Bell 206 de la policía de Salta descubrió el autobús Mercedes-Benz LO 915 que pertenecía al internado local Altamontes. El autobús fue encontrado en la entrada de la mina de litio Pozo de Guadalupe, abandonada hace mucho tiempo y ubicada lejos de la carretera principal. El equipo y los documentos en el lugar indicaban que hasta hacía poco, 19 personas habían estado en el autobús. La supervisora Marta Pozo, el conductor Esteban Merugo y un grupo de estudiantes de entre 15 y 17 años. Pero en el momento del descubrimiento, solo quedaba una persona en el autobús, el conductor Esteban Merugo, quien fue detenido poco después por la policía. Las otras 18 personas habían desaparecido. La situación en el autobús era extraña. Las mochilas estaban ordenadamente colocadas en los asientos. No había desorden, ni signos de pánico o lucha. La cámara Sony DSC-S 930 seguía grabando, registrando solo el interior vacío y el silencio circundante. Su pantalla brillaba en la penumbra, como si alguien la hubiera dejado encendida a propósito. No había rastros de violencia ni de ningún incidente. El interior y los alrededores parecían conservados como a la espera de una explicación, pero hasta ahora no había explicación. La investigación del autobús reveló algunos detalles extraños. En la guantera del asiento del conductor había la impresión de una transferencia SWIFT de 17,000 pesos argentinos a nombre de Marta Pozo, la supervisora del viaje. El dinero había sido recibido exactamente un día antes del incidente. La fecha y el monto estaban claramente indicados, pero el propósito y el remitente seguían siendo desconocidos. La propia Marta Pozo no fue encontrada en el lugar. En el suelo del autobús, cerca del asiento del conductor, estaba esparcida una sustancia cristalina blanca con un peso total de aproximadamente 1,2 kilogramos. Los policías empaquetaron cuidadosamente muestras para un análisis posterior. El origen y propósito de la sustancia seguían siendo cuestionables. En el compartimento de equipaje del autobús se encontró una extraña escalera de cuerda de 18 metros de longitud, que había sido tratada recientemente con aceite de máquina. ¿Por qué el grupo podría haber necesitado algo así? Era un misterio. No se encontró equipo de escalada ni ningún otro equipo que pudiera explicar su presencia. El primer y único detenido fue el conductor del autobús, Esteban Merugo. Su biografía parecía casi impecable, aparte de pequeñas multas por exceso de velocidad que habían sido registradas previamente por la policía de tráfico. Los policías encontraron sospechosa la calma de Merugo, quien afirmaba no haber abandonado el autobús y haber despertado solo por el ruido del helicóptero. La supervisora del viaje, Marta Pozo, había recibido oficialmente una gran transferencia un día antes de la desaparición del grupo y ahora ella misma también estaba en la lista de desaparecidos. La policía comenzó a examinar la versión de un posible acuerdo entre el conductor y la supervisora, aunque hasta ahora no tenían un motivo concreto. En la lista de desaparecidos había un estudiante llamado Sergio Lama. Su nombre figuraba en los archivos policiales de 2009 por sospechas de venta de marihuana entre compañeros. La policía comenzó rápidamente a verificar su círculo de conocidos y planteó la hipótesis preliminar de que la desaparición del grupo podría estar relacionada con las actividades criminales de Lama. La versión parecía apropiada, pero no había pruebas que confirmaran directamente la participación de Sergio en el incidente. A las 5:40, la unidad canina de la policía de Salta llegó al lugar. El perro tomó el rastro con confianza desde la puerta trasera del autobús, pero se detuvo abruptamente después de solo 50 metros en medio del salar y perdió el rastro.
No se detectaron huellas de zapatos, vehículos u otros medios de transporte. El grupo parecía haberse simplemente desvanecido en el aire, sin dejar una sola huella o pista. Las comunicaciones por radio entre el piloto del helicóptero y el controlador de vuelo sonaban inquietantes. El equipo de imagen térmica no detectaba nada vivo en un radio de varios kilómetros. Según la policía, esta situación no solo era extraña, sino técnicamente casi imposible. Con las hermanas Camila y Lucía Delgado, que habían regresado al autobús por la mañana, la policía encontró una prueba inusual: un recibo de 46 pesos argentinos, pagados en una cabina telefónica en la carretera RN 52. Entre los desaparecidos, ellas eran las únicas que habían podido regresar. Su historia provocó desconfianza y muchas preguntas entre los investigadores. Al examinar los registros telefónicos, los investigadores de la policía de Salta establecieron que en la noche del 14 de octubre se habían realizado 2 llamadas desde los teléfonos de las hermanas Delgado a través de una estación base del operador Movistar. La primera llamada fue registrada a las 2:57. La segunda, 6 minutos después, a las 3:03 de la madrugada. Los registros de las llamadas fueron confirmados por el operador y puestos a disposición de la policía. Además, el centro de llamadas de emergencia 911 entregó a la policía una grabación de audio de una llamada de emergencia. En la voz de la chica que llamaba a los servicios de emergencia se podían escuchar claramente la excitación y el miedo. La chica, que no se identificó, pidió encarecidamente que se enviara ayuda lo más rápido posible, repitiendo la misma frase: «Marta se ha caído. Necesitamos ayuda urgentemente». No se mencionó la ubicación exacta del accidente ni a dónde exactamente había caído Marta. La investigación confirmó rápidamente que ambas llamadas desde los teléfonos de las hermanas Delgado y la llamada al 911 se habían realizado desde una cabina telefónica ubicada a 1,8 kilómetros del autobús en línea recta a través del salar, en la oscuridad, en una meseta de aproximadamente 3.600 metros de altura. El viaje habría tomado al menos 1 hora y 45 minutos. Las hermanas explicaron que se habían visto obligadas a abandonar el autobús y buscar una señal, ya que sus teléfonos móviles ya no tenían cobertura. El investigador Rafael Montero interrogó detalladamente a las hermanas Delgado sobre las razones que las habían llevado a abandonar el autobús en medio de la noche. Ambas chicas afirmaron firmemente que habían salido inmediatamente a buscar ayuda después de que la conexión en el autobús se interrumpiera inesperadamente. Camila describió en detalle cómo habían salido, cómo se habían movido lenta y cuidadosamente sobre la superficie salada seca, comprobando periódicamente sus teléfonos para ver si había cobertura. Lucía confirmó estas declaraciones y añadió que la llamada desde la cabina era su última oportunidad para llamar a los rescatistas y salvar a Marta. Montero dirigió especialmente la atención al monto del recibo de la cabina telefónica: 46 pesos argentinos. Era una tarifa inusualmente alta para una llamada local, especialmente en una situación de emergencia. Entonces Camila explicó que no había prestado atención a las tarifas y había usado todo su efectivo para contactar con los servicios de emergencia. La respuesta parecía lógica, pero el investigador no estaba completamente satisfecho con la explicación. En una inspección más detallada del autobús, los investigadores notaron que las pertenencias personales de Marta Pozo, la supervisora del viaje, estaban en desorden. Entre ellas, faltaba una cartera con dinero en efectivo y documentos. Surgió la suposición de que el dinero podría haber sido robado antes de que el grupo desapareciera. Lucía Delgado se convirtió en sospechosa. Ella había sido la última en tener contacto con las cosas de Marta, cuando buscaba un teléfono u otros objetos importantes antes de salir a buscar ayuda. Esta versión estaba respaldada por el hecho de que la supervisora había recibido una transferencia de 17,000 pesos argentinos el día anterior al viaje. Sin embargo, ni dinero en efectivo, ni cartera, ni ninguna parte de esta suma se encontraron entre las pertenencias. Lucía negó categóricamente las acusaciones de robo y enfatizó que no había visto la cartera y no había tocado en absoluto las cosas de Marta. La sospecha persistió y requirió más verificaciones. Un detalle importante surgió del examen forense realizado a última hora de la noche del 14 de octubre. En la impresión de la transferencia bancaria encontrada en la guantera del autobús,
solo se pudo identificar un juego de huellas dactilares, exclusivamente las de Marta Pozo. Ninguna otra persona, incluidas las hermanas Delgado, había dejado rastros en el documento. Esto significaba que la supervisora había guardado la impresión para sí misma y no se la había dado a nadie. La desaparición del dinero, por lo tanto, debió haber ocurrido antes de que el grupo llegara al salar. Tras este descubrimiento, el investigador Rafael Montero solicitó inmediatamente una vigilancia financiera de la cuenta bancaria boliviana a la que se había realizado previamente la transferencia SWIFT de 17,000 pesos. Los investigadores ahora tenían una hipótesis clara. El dinero era la razón o parte del incidente, y la supervisora podría haber estado en el centro de los acontecimientos mucho antes de la llegada del grupo a la mina abandonada. Ahora la policía tenía que aclarar el origen de la transferencia y descubrir quién podría estar interesado en recibirla. El investigador Rafael Montero volvió a centrarse en la persona del conductor del autobús, Esteban Merugo. El cuaderno de bitácora del autobús llegó a manos de los investigadores. En el cuaderno de bitácora faltaba una entrada de 4 horas de conducción, que coincidía exactamente con el momento en que el autobús debería haber pasado el punto de control fronterizo. Para Montero, esto parecía extraño, dada la rigurosidad del régimen fronterizo y la obligación de tales registros. Un experto de la policía comenzó inmediatamente a verificar el dispositivo de navegación Garmin Nuvi instalado en el autobús. El dispositivo confirmó las sospechas de Montero. El autobús efectivamente había rodeado el puesto fronterizo, desviándose considerablemente de la ruta previamente acordada. Según los registros del GPS, Merugo había dirigido el autobús por la carretera de circunvalación RN40, lo que aumentó la distancia total en 74 kilómetros adicionales. Estos datos contradecían categóricamente la versión oficial que el conductor había presentado anteriormente. Además de los datos de navegación, la policía solicitó los documentos financieros personales de Merugo. Poco después, los investigadores recibieron un extracto de las deudas del conductor con la casa de apuestas Jujuy Apuestas. El monto de la deuda era considerable, 38,000 pesos argentinos. La razón de la deuda era una apuesta en un partido de fútbol que había comenzado exactamente 1 hora antes de la salida del autobús. Esto también contradecía la versión de Merugo de que había actuado exclusivamente bajo las instrucciones de Marta Pozo, la guía del viaje. Durante el interrogatorio, Montero planteó una pregunta directa a Merugo. ¿Por qué había cambiado la ruta y de quién seguía las instrucciones si Marta no había dado tal orden? El conductor parecía compuesto y tranquilo e insistía con confianza en su versión anterior. Merugo explicó que inicialmente había recibido de Marta la clara instrucción de evitar el puesto fronterizo para no perder tiempo en el viaje. Sin embargo, el investigador Montero señaló una inconsistencia obvia. La apuesta había sido colocada por el propio conductor mucho antes de la salida del autobús, lo que significaba que el conductor había planeado la ruta de circunvalación con antelación, sin ninguna instrucción de Marta. Merugo, visiblemente tenso, repitió su versión y negó categóricamente cualquier conexión entre el cambio de ruta y sus deudas con la casa de apuestas. Pero las pruebas no estaban a su favor, y las declaraciones del conductor no podían explicar todas las inconsistencias. Paralelamente a estos eventos, entre los investigadores comenzó la discusión sobre una versión según la cual Esteban Merugo podría haber conspirado con un cartel local de drogas, dada la sustancia cristalina previamente encontrada en el interior del autobús. La versión de que el conductor podría haber entregado al grupo a terceros parecía lógica para los investigadores. A pesar de la gravedad de las sospechas, los detectives rápidamente establecieron que el área del salar cerca de la mina Pozo de Guadalupe era conocida por estar fuera del alcance de la red de telefonía móvil, necesaria para un contacto operativo con el cartel. Además, en todas las rutas de control que conducían a la mina, no había rastros de vehículos extraños, lo que hacía casi imposible la versión de una entrega del grupo a un cartel. A pesar de estas circunstancias, la versión siguió siendo oficialmente una de las investigadas hasta la obtención de más pruebas. Tarde en la noche del mismo día, expertos técnicos de la policía realizaron un examen adicional del autobús, centrándose en el compartimento de equipaje donde se había encontrado previamente la escalera de cuerda.
Durante el examen, un técnico criminalista notó peculiaridades en la construcción del compartimento de equipaje y pronto descubrió un falso fondo oculto. El escondite estaba vacío, pero en su superficie eran visibles rastros frescos de polvo de yeso blanco. Estos rastros no coincidían con la sustancia encontrada previamente en el interior del autobús y podrían indicar otro aspecto desconocido del caso. El polvo de yeso fue cuidadosamente recogido por los expertos para análisis de laboratorio. Inmediatamente después del hallazgo, el investigador Montero ordenó que las muestras de polvo de yeso fueran enviadas inmediatamente a un laboratorio geológico especializado de la Universidad de Salta. Para los investigadores, se hizo evidente que la desaparición de las personas podría estar relacionada no solo con manipulaciones financieras, sino también con actividades de contrabando relacionadas con la ruta del autobús y la desviación de la ruta estándar. El foco principal de la investigación ahora se desplazó hacia la búsqueda de una respuesta sobre qué mercancía de contrabando podría haber transportado el autobús de Esteban Merugo y si esto podría haber influido de alguna manera en los eventos posteriores. El laboratorio de la Universidad de Salta completó el examen de la sustancia cristalina blanca encontrada previamente en el autobús. Para sorpresa de los investigadores, el análisis reveló que no se trataba de una droga prohibida o un compuesto químico peligroso, sino de nitrato de calcio común, una sustancia que no representa ningún peligro para la salud. Ahora la policía debía entender por qué el autobús habría necesitado una cantidad tan grande de esta sustancia inofensiva pero extraña. Mientras tanto, los especialistas técnicos de la policía continuaron examinando los portátiles y teléfonos móviles de los pasajeros del autobús. En el portátil de Florencia Vega, una de las desaparecidas, se encontró un artículo PDF con instrucciones detalladas Solar Desalinator DIY, que había sido publicado ya en el año 2008. Este documento describía en detalle cómo construir independientemente un sistema de desalinización de agua en el campo. Además del artículo mismo, en la misma carpeta con el nombre Field, había dibujos detallados de una instalación que funcionaba a base de nitrato de calcio. Según el esquema, esta sustancia se usaba como reactivo para acelerar el proceso de secado del agua salada. Este descubrimiento dirigió la investigación en una dirección completamente nueva. Los policías se dirigieron inmediatamente a la escuela Altamontes para verificar si se habían realizado experimentos o proyectos similares antes del viaje. El investigador Rafael Montero se reunió con el profesor de física de la escuela Altamontes, Diego Cárdenas. Este confirmó que el grupo, poco antes del viaje, efectivamente había planeado realizar un experimento de campo en el salar con un dispositivo de desalinización de agua construido por ellos mismos. El proyecto formaba parte del programa educativo y el nitrato de calcio había sido adquirido específicamente para este propósito. El profesor también explicó que la sustancia era completamente inofensiva y no podía ser utilizada para ningún otro propósito que no fueran experimentos científicos. Esta declaración permitió a los investigadores descartar la versión de un envenenamiento deliberado o del uso de la sustancia como veneno. A pesar de las claras explicaciones de los especialistas, periodistas de una popular cadena de televisión local recibieron información falsa de una fuente anónima de que la policía supuestamente estaba ocultando la verdadera naturaleza de la sustancia, a saber, que se trataba de cocaína. Las noticias se difundieron rápidamente, provocaron una considerable resonancia en la opinión pública y desviaron la atención de los investigadores hacia la verificación de versiones de tráfico de drogas. Montero se vio obligado a dedicar tiempo a desmentidos oficiales, presentando documentos de análisis de laboratorio y declaraciones públicas de que el polvo encontrado no tenía nada que ver con estupefacientes. Esta versión fue oficialmente cerrada por la policía, pero el contexto informativo negativo continuó desviando la investigación de su tarea principal. Mientras la atención del público estaba dirigida hacia falsos rumores, especialistas técnicos descubrieron una pista importante en el archivo de SMS de uno de los teléfonos móviles de los pasajeros del autobús, un Nokia 2700. En uno de los mensajes se descubrió la palabra pozo, enviada algunas horas antes de la desaparición del grupo. Los datos técnicos del navegador GPS confirmaron que las coordenadas correspondientes al envío del mensaje coincidían con la ubicación de la mina abandonada Pozo de Guadalupe.
Este descubrimiento indicaba que el grupo había planeado descender a la mina, y esto podría estar directamente relacionado con la desaparición. Hasta ahora, los investigadores no habían considerado la mina como el objeto principal de atención, pero ahora todo cambiaba. Se hizo claro que las respuestas podrían encontrarse precisamente en las viejas galerías. Tras el nuevo descubrimiento, Rafael Montero inmediatamente dirigió una solicitud oficial al archivo del Servicio Geológico, exigiendo un plan detallado de las galerías y pasajes internos de la mina Pozo de Guadalupe. Los policías recibieron una orientación clara. La investigación debía centrarse en por qué el grupo habría tenido que descender a la mina abandonada hace mucho tiempo y qué peligros podrían esperar bajo tierra. El juicio no duró mucho. El juez Pedro Almeida leyó con fría calma el acta de acusación. Las palabras sonaban secas y claras. Marta Pozo, la supervisora del grupo, había recibido un anticipo de 17,000 pesos argentinos por el contrabando de raros artefactos paleontológicos. En la mina abandonada, Pozo de Guadalupe, estaban escondidos 6 dientes de megalodón, un depredador marino prehistórico. Era precisamente a estos a los que el grupo se dirigía bajo la fachada de un experimento científico. El conductor del autobús, Esteban Merugo, había recibido instrucciones de evitar los puestos fronterizos para cargar la valiosa carga sin ser notado al amparo de la noche. La prueba decisiva fue un documento que los investigadores encontraron durante el registro de la casa de Marta. Era un contrato con intermediarios bolivianos para la entrega de dientes de megalodón, cuyo original llevaba la clara firma de Marta Pozo. El papel era impecablemente auténtico, y el peritaje confirmó plenamente que la firma pertenecía a la supervisora del viaje. Pruebas adicionales aparecieron después de la recuperación de información de la tarjeta SD dañada de la cámara Sony que había sido encontrada previamente en el autobús. Los especialistas del laboratorio lograron extraer grabaciones de vídeo que databan de la noche de la desaparición del grupo. En las grabaciones, se veía el autobús dirigiéndose a la mina y al grupo preparando la escalera de cuerda, fijándola al cabrestante del autobús. Algunos estudiantes, bien preparados para el descenso en cuevas, comenzaron a bajar cuidadosamente. La grabación se interrumpió en el momento de un derrumbe inesperado. En el caos, Marta Pozo dejó caer su teléfono y se cayó. El pánico entre los presentes se hizo evidente y poco después de este momento, la grabación se interrumpió definitivamente. Ahora también quedaron claros los motivos de las hermanas Delgado, Camila y Lucía, que habían salido a buscar ayuda. Su inocencia fue probada por las grabaciones de las conversaciones con el despachador del servicio de emergencias y los datos de seguimiento del GPS. Su versión fue completamente confirmada por las investigaciones. Las excavaciones posteriores, con la participación de especialistas del servicio de rescate y un helicóptero Mi-17 del ejército, confirmaron las expectativas más sombrías. En las profundidades de la mina se descubrieron 15 miembros desaparecidos del grupo. Además, en los mismos escombros se encontraron 3 dientes de megalodón con un peso de entre 8 y 12 kilogramos cada uno. Para la recuperación y el transporte se requirieron 2 vuelos separados del helicóptero del ejército. Se confirmaron las identidades de todos los desaparecidos. Se notificó a las familias. Durante el juicio, el abogado de Marta Pozo intentó cambiar el curso del procedimiento. Declaró que la firma en el contrato con los bolivianos había sido realizada bajo presión y que la supervisora misma no era la iniciadora del plan criminal. Sin embargo, el fiscal presentó inmediatamente una transcripción del correo de voz de Marta, enviado a su persona de confianza algunos días antes de los eventos. En el mensaje, se escuchaba claramente la frase: «En una semana, seré rica». Después de esta declaración, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa. El veredicto del juez sonó afilado y breve. Marta Pozo fue declarada culpable de organizar el contrabando de valiosos objetos paleontológicos con graves consecuencias. El tribunal la condenó a 6 años de prisión. Entre el clic de las cámaras y el flash de las cámaras fotográficas, Marta abandonó la sala del tribunal esposada, escoltada por los guardias de justicia. La investigación cerró oficialmente el caso.
Todas las circunstancias decisivas fueron aclaradas. El motivo del crimen fue completamente confirmado por documentos y grabaciones de vídeo, y las falsas versiones sobre drogas y envenenamiento fueron refutadas definitivamente. Sin embargo, en los documentos oficiales quedó un detalle sin resolver. De los 6 dientes de megalodón robados, 3 fueron encontrados durante las excavaciones. El destino de los 3 dientes restantes siguió siendo desconocido. Según una versión no oficial de los investigadores, los artefactos podrían haber sido revendidos antes de los trágicos acontecimientos en la mina, pero los investigadores no encontraron confirmaciones documentales para esto. Finalmente, 3 dientes quedaron registrados en los archivos como irrecuperablemente perdidos. Con esto, la historia que comenzó como un viaje de estudios terminó en tragedia y se convirtió en uno de los casos más sensacionales en la historia de la provincia argentina de Salta, quedó definitivamente cerrada. Alejandra, una estudiante de arquitectura, entra en el metro en la estación Universitat Politécnica y literalmente desaparece después de 4 minutos. Las cámaras de vigilancia registran su entrada a la estación, pero simplemente no existe grabación de su salida. Y justo en el momento en que la joven desaparece del campo de visión, una señal de alarma informa que alguien ha entrado en un túnel de servicio. 14 de marzo de 2018. Valencia. Estación de metro Universitat Politécnica. Son las 21:33. Alejandra, estudiante de 3er año de arquitectura, pasa tranquilamente por el torniquete número 7. El billete electrónico funciona. Las cámaras captan claramente su rostro. Se dirige con determinación hacia el andén para hacer transbordo una estación más adelante, en Bailén. Normalmente este trayecto solo dura unos minutos, pero cuando el tren llega a la estación de Bailén, Alejandra no está. Y no porque se haya bajado en algún lugar o haya perdido el tren. El sistema de metro registra absolutamente todo, entradas y salidas, cada transbordo de pasajeros. Esa noche, Alejandra simplemente desapareció entre andenes, torniquetes y cámaras. La policía obtiene rápidamente las grabaciones de todas las cámaras de ambas estaciones. En la grabación del andén de Universitat Politécnica, se ve a la joven. En Bailén, nada. Ni una sola cámara en el camino ha registrado su movimiento entre estas estaciones. Alejandra simplemente desaparece, sin rastros, sin testigos. En las grabaciones de Universitat Politécnica hay algo más. En el segundo 11, se puede ver como una persona con el uniforme de un empleado del metro se acerca a Alejandra. El rostro es apenas reconocible. La visera profunda de la gorra proyecta una densa sombra. El hombre obviamente le habla. Parece hacerle una pregunta. La joven se detiene durante unos segundos. Luego continúa hacia el andén, absorta en su teléfono. A primera vista, nada especial, pero estos son exactamente los últimos segundos en los que se la ve. En ese mismo momento, un empleado de seguridad de la estación nota algo inusual. En el suelo junto al torniquete número 7 hay un pequeño trozo de aluminio. El fragmento es liso, el corte es fresco. El objeto no encaja en absoluto con el entorno. Nadie entiende todavía su significado. El trozo de metal es enviado para su análisis, aunque los policías ya anotan. Tales fragmentos se utilizan a menudo en el revestimiento de conductos de ventilación. ¿Pero qué tiene que ver la ventilación aquí? Por ahora, es solo una extraña coincidencia. Nada más. Las desapariciones en el metro siempre parecen extrañas. La mayoría de las veces, detrás hay fugas voluntarias del hogar o conflictos familiares. Y Alejandra aparentemente tenía un motivo. Los últimos días, las relaciones con su madre, Ana G., fueron difíciles. La propia Ana confirmó a la policía que su hija estaba pasando por una crisis relacionada con sus estudios y podría haberse ido a Barcelona con amigos. Esta versión parece plausible. La policía comienza a verificar estaciones de tren, terminales de autobuses y billetes, pero inmediatamente surge una discrepancia. Los extractos bancarios de Alejandra no dicen nada. La última transacción,
el pago del billete de metro en Universitat Politécnica. No se compraron billetes para trenes, autobuses o aviones. Después de las 21 horas 33 minutos, la joven no utilizó dinero ni intentó contactar con nadie. Sin embargo, la policía no descarta inmediatamente esta versión. La hipótesis de la desaparición voluntaria sigue abierta, aunque parece cada vez menos probable con cada minuto que pasa. La segunda versión surge inmediatamente cuando los expertos vuelven a ver las grabaciones de las cámaras. ¿Quién es este desconocido empleado del metro? Esa noche no había programados trabajos técnicos ni de reparación en los horarios de Universitat Politécnica. Una verificación de la lista de personal no muestra a nadie que pudiera haber estado en el andén exactamente a esa hora. La identidad de esta persona sigue siendo un misterio. La versión de la madre de que Alejandra se fue con amigos obliga a la policía a verificar todos los nudos de transporte. Varios equipos operativos son enviados urgentemente a la estación principal de tren de Valencia y a las terminales de autobuses. Pero en las grabaciones de las cámaras no hay ni una sola imagen de Alejandra. Se comprueban todas las posibles variantes de billetes, listas de pasajeros, datos de torniquetes y cajas. Nada. Ni un solo indicio. La versión proporcionada por la madre ya prácticamente no se confirma. La policía ya anota que esta versión parece dudosa y está a punto de cerrarse, pero oficialmente todavía está marcada como pendiente. Y entonces, solo 4 minutos después de que Alejandra entrara en la estación, a las 21 horas 37 minutos, ocurre un suceso que cambia drásticamente toda la investigación. En el puesto de vigilancia de la estación entra una señal de alarma. Una puerta de servicio al túnel que conduce de Universitat Politécnica hacia la estación de Bailén ha sido abierta. Tales puertas casi nunca se abren, especialmente sin motivos especiales o reparaciones. En el andén, oficialmente no hay ningún empleado en ese momento. El servicio de seguridad revisa las grabaciones de las cámaras más cercanas, pero justo en el momento en que la señal llega al centro de control, las cámaras en esta sección, por alguna razón, ya no proporcionan una imagen estable. La grabación de vídeo se interrumpe durante varios segundos, y eso es suficiente para perder de vista tanto a Alejandra como al misterioso empleado con la gorra. A partir de este momento, la investigación alcanza un nuevo nivel. Ahora una cosa está clara. La estudiante no desapareció por sí misma. Fue llevada a donde las cámaras no funcionan, a los túneles bajo tierra. Sospechoso número 1. Manuel T., técnico electricista, 41 años, estaba oficialmente de servicio cuando Alejandra desapareció. Su estado actual es sospechoso, pero abierto. Por ahora, la policía no tiene pruebas directas contra él, solo preguntas. La policía se dedica intensamente al investigar los protocolos y horarios de trabajo del 14 de marzo. El nombre de Manuel T. aparece inmediatamente. De hecho, está registrado en el libro de servicio de Universitat Politécnica justo en la noche de la desaparición de Alejandra. Su firma está presente y ninguno de sus colegas lo niega, pero cuanto más de cerca examinan los investigadores las grabaciones de las cámaras, más preguntas surgen sobre cómo exactamente pasó su tiempo aquella noche. En las grabaciones de las cámaras, aproximadamente a las 21 horas 20 minutos, Manuel habla brevemente con otro empleado de la estación. Ambos parecen tranquilos, pero la conversación obviamente tiene que ver con el trabajo. El técnico cambia su ruta habitual de control. Normalmente la ronda pasa por las salas técnicas y termina en el panel de control. Esa noche, por alguna razón, decide ir de otra manera, una ruta más larga e incómoda que incluye tanto el andén como el nivel técnico inferior. Los policías notan inmediatamente esta rareza. Es menor, pero despierta sospechas. ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué justo a esta hora? Durante el interrogatorio policial, Manuel afirma haber cambiado la ruta exclusivamente por necesidad de servicio. Supuestamente había problemas con el suministro eléctrico que quería comprobar personalmente. Sin embargo, los registros de tales fallos no están documentados en ninguna parte. El punto más importante en la coartada de Manuel sigue siendo el protocolo de la caja de distribución.
En él se indica que el técnico estuvo allí exactamente a las 21 horas 45 minutos, documentado por su firma. A primera vista, todo encaja. La distancia desde el andén hasta el cuadro eléctrico es de 10 minutos a pie, lo que encaja perfectamente en el marco temporal. Pero entonces surge una contradicción esencial. La pericia de los criminalistas de la policía nota un detalle importante. En el protocolo, las anotaciones fueron hechas con 2 bolígrafos diferentes. La firma de Manuel está hecha con tinta negra, la hora con tinta azul. Además, la caligrafía y la inclinación de los números son diferentes. Da la impresión de que la hora fue añadida posteriormente y por otra persona. El propio Manuel niega rotundamente que alguien pudiera haber completado el protocolo por él e insiste en que todo fue hecho por él personalmente y exactamente a la hora indicada. Pero los investigadores entienden que posiblemente están tratando con una falsificación. Sin embargo, esto es solo una sospecha por ahora. No se puede probar una falsificación deliberada en este momento. Al revisar las pertenencias de Manuel, el servicio de seguridad encuentra una credencial. A primera vista, nada sospechoso. Una credencial de plástico común con banda magnética, estándar para las instalaciones de servicio del metro. Pero el nombre en la credencial inmediatamente despierta desconfianza. La credencial pertenece a otra persona, al empleado del servicio técnico Jorge M. El técnico no pudo explicar de manera plausible por qué Manuel tenía una credencial ajena. Primero afirmó haber tomado la credencial accidentalmente del mostrador general, donde los empleados suelen dejar objetos personales y credenciales. Luego cambió su explicación. Supuestamente encontró la credencial en el suelo y quería devolverla a su dueño, pero lo olvidó. Los investigadores inmediatamente verifican esta historia con el propietario de la credencial, Jorge M., y obtienen información aún más extraña. Jorge indica que perdió su credencial hace 2 días, el 12 de marzo, cuando trabajaba en reparaciones en el bloque de ventilación B12. No reportó la pérdida de inmediato porque pensó que solo la había extraviado y pronto la encontraría. Pero ahora, al aparecer su credencial con Manuel, Jorge está convencido de que una coincidencia aquí es improbable. Los policías prestan atención inmediata a las palabras de Jorge. Bloque de ventilación B12. Este nombre ya había aparecido en el caso cuando se encontró el extraño fragmento de aluminio en el andén. Ahora esta conexión parece cada vez menos casual. El bloque de ventilación UB12 está lejos del andén Universitat Politécnica, a 2,1 kilómetros bajo tierra. Llegar allí a pie por el túnel tomaría no menos de media hora. Según los registros del sistema de seguridad, en el tramo del túnel entre la estación y B12 casi no hay cámaras de vigilancia. La mayoría de los dispositivos están obsoletos y fuera de servicio. Las cámaras que funcionan muestran una imagen fragmentaria que no cubre todo el camino. Esto significa que cualquier persona bien familiarizada con la estructura del metro podría llegar allí prácticamente sin ser notada. Y ahora la situación se complica aún más. Si Manuel está involucrado, ¿por qué cambió su ruta de control precisamente esa noche? Si realmente estuvo en el panel de distribución a la hora indicada, ¿quién completó el protocolo con otro color y por qué? Y finalmente, ¿por qué tenía una credencial que había desaparecido exactamente 2 días antes del incidente? La policía no puede decir definitivamente si Manuel está involucrado en la desaparición de Alejandra, pero todos los hechos recopilados indican que el técnico electricista, que llevaba 8 años trabajando en el metro, se está convirtiendo en la figura central de esta investigación. El siguiente paso es ahora obvio: verificar el bloque de ventilación B12 y examinar completamente todos los túneles que conducen allí. Los policías gradualmente se adentran en la vida privada de Alejandra tratando de encontrar, al menos indirectamente, respuestas a la pregunta de si podría haber desaparecido por su propia voluntad. La correspondencia electrónica muestra recientemente había habido una seria disputa entre Alejandra y su madre Ana. En un intercambio fechado literalmente el día antes de su desaparición, la madre instaba emocionalmente a su hija a regresar a casa y abandonar sus estudios en la especialidad elegida, urbanismo.
Ana consideraba esto una elección absolutamente sin perspectivas y que la hija estaba perdiendo tiempo y energía en vano. Alejandra respondió duramente e insistió en su decisión, pero no había indicios de que estuviera dispuesta a huir o ir a alguna parte. Pero la atención de la policía es atraída por otro hecho extraño. 2 días antes de su desaparición, una suma considerable fue retirada de la tarjeta bancaria registrada a nombre de Ana G., la madre, en una gasolinera cerca de la autopista A7. El monto de la transacción corresponde a un tanque lleno de combustible, suficiente para unos 400 kilómetros. Este detalle parece sospechoso y requiere verificación. Si Ana realmente estaba lejos de la ciudad la noche de la desaparición de su hija, su coartada será irrefutable. Si no, su posición en el caso empeora dramáticamente. Los investigadores revisan cuidadosamente los recibos y registros de las cámaras de tráfico a lo largo de la ruta Valencia-Almería, y los hechos rápidamente confirman sus palabras. Ana realmente estaba en la autopista A7, recorrió prácticamente toda la ruta y fue registrada por varias cámaras de vigilancia, así como captada mientras repostaba. En Almería fue grabada por varias cámaras, en el estacionamiento de una tienda y en una gasolinera. Los marcos temporales también coinciden perfectamente. Así, los policías descartan la posibilidad de que la madre estuviera involucrada en la desaparición de Alejandra. Ana realmente estaba lejos, demasiado lejos para regresar a Valencia e influir de alguna manera en la desaparición de su hija. Sin embargo, el conflicto entre madre e hija ahora aparece como un motivo de peso para la partida voluntaria de Alejandra. Los policías se ven obligados a volver a la versión original para verificarla nuevamente, esta vez con nuevos detalles en el caso. Mientras tanto, inesperadamente surge el testimonio de una vecina de la familia. La vecina, Marta F., 56 años, declara decididamente a la policía que oyó una fuerte discusión en el apartamento de Alejandra la noche anterior a la desaparición. Según sus palabras, la voz de Alejandra sonaba muy emocional. Se oía un claro conflicto y luego una puerta se cerró de golpe. Este testimonio parece serio, ya que hasta ahora no había información de que el conflicto hubiera ocurrido tampoco antes de la desaparición de Alejandra. Sin embargo, la investigación organiza inmediatamente una verificación de esta información. Después de solo un día, una pericia acústica determina que los ruidos que la vecina tomó por una discusión y un portazo en realidad provenían de un equipo de reparación que realizaba trabajos de emergencia en el piso de arriba esa noche. Así, la vecina involuntariamente desorientó a la policía, y esta pista falsa se cierra oficialmente. En el momento en que la policía casi había abandonado la versión de una desaparición voluntaria, el servicio técnico de la policía presenta un nuevo informe sobre el teléfono móvil de Alejandra. Esta pequeña pero extremadamente importante circunstancia cambia abruptamente el enfoque de la investigación. La última señal del teléfono móvil de Alejandra, antes de que la conexión se cortara por completo, fue captada precisamente por aquella antena que se encuentra directamente sobre el túnel que va desde la estación Universitat Politécnica hasta el bloque de ventilación B12, exactamente a aquel bloque al que conducía la credencial encontrada de un empleado del metro. Ahora la desaparición de Alejandra ya no parece una simple coincidencia o conflicto familiar. El lugar de la última actividad registrada del teléfono coincide perfectamente con la ruta del túnel subterráneo y los conductos de ventilación mencionados anteriormente en el caso. Los policías comienzan a entender que los túneles posiblemente ocultan mucho más que solo líneas técnicas de comunicación, cámaras, registros, correspondencia, recibos de combustible, la coartada de la madre. Todos estos detalles aparentemente no relacionados gradualmente se unen en una cadena lógica. Y ahora los policías enfrentan lo más difícil: la verificación técnica de la calidad de conexión en el túnel mismo. Quizás precisamente esto dará la respuesta final sobre si Alejandra estuvo bajo tierra y cómo llegó allí. El soldador Raúl S., estatus de testigo, abierto, informa a la policía sobre una placa extraña que fue instalada recientemente en el bloque de ventilación B12. Según sus palabras, no estaba prevista en ningún proyecto. En la mañana del 20 de marzo, un equipo técnico llega a la sección UB12 para revisar el conducto de ventilación.
Entre los trabajadores se encuentra el soldador Raúl S., un especialista experimentado que realiza regularmente trabajos de mantenimiento programado en el metro. Cuando el equipo llega al lugar indicado, Raúl nota inmediatamente algo extraño. Una de las placas de aluminio del conducto es notablemente diferente de las demás. La placa parece nueva. La superficie es lisa y sin ningún rastro del revestimiento típico de los conductos de ventilación. Raúl documenta el hallazgo con su teléfono e informa inmediatamente a la policía. La foto obtenida por los investigadores muestra claramente la diferencia en los tonos de aluminio. La placa obviamente fue fabricada recientemente, posiblemente incluso con prisa, aunque fue cuidadosamente elaborada y minuciosamente pintada, claramente con la intención de ocultar la diferencia. El mismo día, los investigadores comienzan a verificar el origen del aluminio. Después de solo unas horas, aparece un recibo encontrado en la contabilidad de una empresa contratista del metro. El recibo está fechado una semana antes, 7 días antes de la desaparición de Alejandra. Según este documento, el contratista adquirió una lámina de aluminio exactamente del tipo y tamaño como la placa encontrada por Raúl. Pero lo más extraño es que el recibo fue pagado en efectivo, y la firma del pagador no coincide con ninguno de los empleados actualmente conocidos del metro. Este nombre desconocido se convierte en el nuevo foco de la investigación. La policía convoca a un ingeniero del metro que conoce bien la documentación del proyecto para sistemas de ventilación. Después de un examen minucioso, el ingeniero confirma: la placa no está registrada en los planos oficiales. Es una construcción hecha a mano que alguien fabricó recientemente y claramente no según las regulaciones. Sin embargo, el experto inmediatamente nota otra peculiaridad. El aluminio es de alta calidad y está pintado con una gran reserva de pintura, como si alguien hubiera tenido mucho cuidado de que pareciera discreta y una parte natural de la construcción. Los investigadores intentan entender la lógica de esta acción. ¿Por qué gastar dinero y esfuerzo en instalar una placa construida por uno mismo, y además con pintura, cuando habría sido más fácil reemplazar oficialmente la placa dañada? Sin embargo, por ahora no hay respuestas directas, solo suposiciones y numerosas conjeturas. Surge una nueva hipótesis que complica inesperadamente el curso de la investigación. Dada la peculiaridad del lugar, un túnel de metro, la versión de una posible amenaza terrorista se vuelve prioritaria para los servicios especiales. La unidad antiterrorista inmediatamente toma el control de la sección ACASA 12. Las medidas de investigación de la policía deben suspenderse ya que el lugar se clasifica como potencialmente peligroso y el acceso al conducto está temporalmente bloqueado por empleados del servicio de seguridad. La verificación antiterrorista retrasa significativamente el trabajo de los investigadores y grupos operativos de la policía. Todas las medidas en la sección se suspenden hasta que se aclare la situación. Los investigadores antiterroristas comienzan a buscar explosivos y dispositivos ocultos. Mientras están ocupados con esto, la policía pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo medidas completas en el territorio del bloque de ventilación B12. La pista falsa respecto a terroristas se convierte en una dirección de investigación forzada y se marca como tal por ahora. El mismo día, la unidad canina, especialmente entrenada para buscar explosivos, llega al lugar del incidente. Los oficiales de policía observan el trabajo del perro, que busca atentamente por todo el túnel y el bloque de ventilación. Después de algunos minutos de tensa expectativa, el adiestrador declara oficialmente que el perro no ha encontrado rastros de explosivos. Sin embargo, justo antes de abandonar el área, ocurre un incidente extraño. El perro de repente regresa a aquella placa sospechosa y comienza a rascar intensamente el metal con sus patas. El comportamiento del animal hace que los policías sean aún más desconfiados. El perro obviamente detecta algo que no está relacionado con explosivos, pero posiblemente tiene que ver con el núcleo de la investigación. En este momento, sin embargo, la policía no tiene autoridad para abrir la construcción. La sección permanece bajo el control de la unidad antiterrorista hasta la finalización completa de la verificación. La placa permanece en su lugar y la pregunta sobre qué exactamente se encuentra detrás de ella será de importancia crucial para el curso posterior de la investigación.
Los investigadores ahora tienen una confirmación de la extrañeza de este hallazgo, pero por ahora deben esperar la autorización para reanudar los trabajos. El 22 de marzo de 2018, los investigadores finalmente obtienen el tan esperado acceso al conducto de ventilación B12. La verificación antiterrorista está completa. La versión de un posible ataque terrorista no se ha confirmado. Ahora la policía puede llevar a cabo libremente la investigación, pero las preguntas solo aumentan. La atención de los detectives se dirige hacia una persona que hasta ahora no ha estado en el primer plano del caso. Es José María R., un señalero de 56 años que trabajaba en la línea de metro la noche de la desaparición de Alejandra. Un hombre de pocas palabras, tranquilo, con una ética de trabajo absolutamente impecable. Pero detrás de la fachada tranquila del señalero se esconde una triste historia que no deja en paz a los investigadores. Hace un año, José María perdió a su propia hija en un incidente. Después de esta experiencia, los colegas notaron que se replegó sobre sí mismo y pidió ser asignado exclusivamente a turnos nocturnos. Así se convirtió en un empleado que siempre estaba cerca de la estación Universitat Politécnica. José María dice a los policías que en la noche en que Alejandra desapareció, él efectivamente estaba en su lugar de trabajo. Sin embargo, al examinar los protocolos de cambio de turno, los investigadores inmediatamente notan un detalle importante. Por alguna razón, el señalero no firmó en el protocolo especial para confirmar la entrega de su turno. Cuando se le pregunta por qué sucedió esto, el hombre no puede dar una respuesta clara y culpa al cansancio y al olvido. Sus explicaciones no suenan convincentes. El colega del señalero, que es interrogado el mismo día, añade inesperadamente un hecho extraño. Le cuenta a la policía que vio a José María sin la insignia de la empresa obligatoria para todos los empleados la noche de la desaparición de Alejandra. Esta insignia es obligatoria para todos los trabajadores, ya que proporciona acceso a las áreas de servicio del metro y es un elemento del uniforme que permite la identificación de cada empleado. La ausencia de la insignia es una violación que no puede explicarse por simple olvido. Ahora los investigadores comienzan a sospechar que el uniforme sin insignia podría haberse usado deliberadamente, por ejemplo, para permanecer irreconocible en las cámaras de vídeo. En este contexto surge otro testimonio inquietante. La policía es visitada por un vecino de José María, un hombre mayor que ha vivido junto a él durante más de 20 años. Muestra a los investigadores fotos que fueron tomadas literalmente hace unos días. En ellas, el señalero está reparando su propio cobertizo detrás de la casa. A primera vista es algo común, nada sospechoso. Sin embargo, los detectives experimentados inmediatamente notan que José María está utilizando una cantidad inusualmente grande de materiales para insonorización y aislamiento para un simple cobertizo. Las fotos muestran claramente capas densas de material especial de insonorización que se utiliza habitualmente para estudios de grabación o para equipar habitaciones con requisitos elevados de confidencialidad. Naturalmente, surge una sospecha justificada entre los policías. Posiblemente José María estaba preparando un espacio aislado. Sin embargo, en la primera inspección del cobertizo, los investigadores no encuentran nada. No hay rastros de actividad inusual ni ningún indicio preocupante. Además, los materiales que se veían en las fotos del vecino no están presentes en el lugar. Esto confunde aún más a la policía. Si el aislamiento acústico no se utilizó en el cobertizo, ¿dónde está ahora? La respuesta a esta pregunta llega de manera inesperada y está nuevamente relacionada con la placa de aluminio encontrada en el conducto V12. Los expertos que trabajan con las muestras de aluminio establecen una coincidencia exacta entre el material de la placa de ventilación y el fragmento encontrado en el torniquete de la estación Universitat Politécnica. Ahora hay certeza absoluta. El aluminio fue comprado por la misma persona. Y el nombre de esta persona finalmente es anunciado oficialmente por la policía. Es José María R., el guardagujas que había experimentado una pérdida personal y que se había cambiado al turno de noche hace un año. En este momento no hay pruebas directas de su participación en la desaparición de Alejandra, pero todos los detalles indirectos apuntan precisamente a él. El estado emocional del guardagujas después de lo sucedido con su propia hija también se considera como un posible motivo.
aunque esto no se menciona abiertamente. La policía es cautelosa en sus formulaciones y entiende que cualquier error ahora podría poner en peligro la investigación. A estas alturas, ya está claro que José María tiene acceso a todas las áreas técnicas del metro. Además, la ausencia de su firma en el registro de turnos, la falta del sello obligatorio y la compra del material para la placa instalada en el conducto de ventilación, todo esto forma un cuadro que no puede ignorarse. La policía decide examinar cuidadosamente los gastos y movimientos de José María en los últimos meses, sus cuentas bancarias, llamadas telefónicas, la ruta de su coche. Todo esto ahora se verifica minuciosamente. Justo ahora, cuando la conexión del sospechoso con el lugar de la desaparición se vuelve obvia, la policía reconoce: este caso deja de ser solo un extraño suceso en el metro. Ahora toma características completamente diferentes. Sale a primer plano una persona que hasta entonces prácticamente no había generado preguntas. Sin embargo, la investigación está lejos de concluir y la respuesta más importante aún debe encontrarse. El 24 de marzo de 2018, la policía recibe inesperadamente nueva información que cambia nuevamente la perspectiva sobre el caso de Alejandra. Esta vez se trata del testimonio de su compañera de estudios, Silvia M. Silvia cuenta a los detectives sobre un proyecto en el que Alejandra había estado trabajando en secreto en los meses previos a su desaparición. Era parte de una tarea de un profesor: el desarrollo de un concepto para un pabellón subterráneo que podría utilizar túneles antiguos existentes del metro. Al principio, los investigadores son escépticos respecto a esta información. Sin embargo, cuando la policía examina el portátil de Alejandra, la situación cambia drásticamente. En él se encuentran escaneos de dibujos antiguos y esquemas técnicos de precisamente aquella sección donde se encuentra el bloque de ventilación B12. En la pantalla están claramente resaltados aquellos túneles donde la policía ya ha realizado búsquedas activas. Inmediatamente surge el pensamiento lógico: ¿podría Alejandra haber descendido voluntariamente al túnel como parte de su tarea para examinar personalmente el objeto? Los expertos examinan los archivos en el portátil de la joven y determinan que la última vez que guardó estos dibujos fue literalmente un día antes de su desaparición. Esto confirma las palabras de Silvia de que Alejandra estaba activamente involucrada en el proyecto prácticamente hasta el momento de su desaparición. La investigación se inclina a asumir que la joven posiblemente entró al túnel por su cuenta para tomar fotos o hacer mediciones in situ, tal vez sin informar a nadie de antemano. Esta versión parece lógica y creíble, pero tiene algunos puntos débiles. Primero, los empleados del metro y el servicio de seguridad insisten en que es prácticamente imposible entrar a los túneles sin ser notado por las cámaras de vigilancia y el personal, sin ayuda de alguien desde dentro. Segundo, incluso si Alejandra pudo descender por su cuenta, queda la pregunta: ¿por qué no regresó? Los policías comienzan a desarrollar un escenario según el cual Alejandra descendió al conducto y podría haberse lastimado accidentalmente. Surge la versión de que la joven podría haberse quedado atrapada mientras exploraba el túnel de ventilación o haberse hecho una lesión en la pierna y no pudo salir. Los investigadores actúan rápidamente. Se envía urgentemente un equipo especial de rescate al conducto V12 para revisar cuidadosamente cada metro del túnel y descubrir posibles rastros de la presencia de Alejandra. Sin embargo, esta versión se derrumba tan rápidamente como surgió. Los rescatistas informan inmediatamente a la policía que la puerta del conducto estaba cerrada desde dentro y sin daños. Esto significa que la entrada de Alejandra sin ayuda externa se vuelve prácticamente imposible. La versión de un accidente fortuito pierde relevancia y un descenso voluntario de la joven parece cada vez menos realista. Nuevamente surgen sospechas de que alguien podría haberla atraído o retenido allí intencionalmente. Mientras los investigadores deciden cómo proceder, el grupo técnico continúa su trabajo en el lugar de los hechos y nota otra peculiaridad. Los sensores de dióxido de carbono recientemente instalados en el conducto V12 muestran fluctuaciones inesperadamente pequeñas. Normalmente, en tales espacios subterráneos aislados, el aire se vuelve viciado, el nivel de CO2 aumenta notablemente. Sin embargo,
Aquí los valores son tan estables y bajos como si regularmente entrara aire fresco desde el exterior al conducto. Los expertos inmediatamente sacan una conclusión preliminar. El conducto está de alguna manera conectado con otro sistema de ventilación del que la policía aún no tiene conocimiento. Posiblemente alguien se aseguró de antemano de que el conducto permaneciera adecuado para una estancia prolongada en su interior. Este descubrimiento hace que el caso sea aún más confuso e inquietante. Los policías entienden que ahora deben verificarse cuidadosamente todas las tarjetas llave y credenciales electrónicas que dan acceso al conducto V12. Alguien obviamente ha utilizado las capacidades técnicas del metro para crear condiciones para un movimiento inadvertido bajo tierra. La policía también decide examinar nuevamente con cuidado las grabaciones de las cámaras de vigilancia y verificar a todos los empleados que tuvieron acceso a las salas técnicas la noche de la desaparición de Alejandra. En este momento, todos los hechos se unen formando un cuadro preocupante. La joven obviamente estaba interesada precisamente en aquella sección del túnel donde fue captada por última vez por la antena de telefonía móvil. La versión de un descenso voluntario al túnel parece cada vez más débil, ya que las circunstancias indican claramente la participación de un tercero en su desaparición. Sin embargo, la investigación no puede descartarla completamente por ahora. Los policías entienden. El siguiente paso en la investigación es comparar exactamente todas las tarjetas llave que abrieron el conducto y entender quién y cuándo tuvo acceso a esta zona. Lo más probable es que la persona detrás de todo esto ya aparezca en los archivos de la investigación. Ahora es tarea de la policía probar su participación. El 26 de marzo de 2018, la investigación alcanza otra fase clave. Después de completar la verificación antiterrorista del bloque de ventilación V12, la policía finalmente recibe permiso para trabajar nuevamente con la misteriosa placa de aluminio. La verificación antiterrorista proporcionó una respuesta clara. No hay dispositivos o materiales peligrosos detrás de la placa. Esto significa que la versión de un ataque terrorista se abandona oficialmente y los investigadores pueden concentrarse nuevamente en la búsqueda de Alejandra. Esa misma mañana, el experto en acústica, Marco L., llega al lugar de los hechos para examinar cuidadosamente el conducto de ventilación y entender por qué la unidad canina había notado un comportamiento inusual del perro allí. Marco golpea cuidadosamente la placa con equipos especiales e inmediatamente detecta una anomalía. Claramente hay una cavidad detrás de la superficie de aluminio. Según cálculos preliminares, el volumen del nicho oculto es de aproximadamente 3 metros cúbicos. Para un conducto de ventilación, tal volumen libre es inusual e incluso sospechoso. Los ingenieros inmediatamente comienzan a debatir. ¿Está este nicho previsto en el proyecto o fue creado posteriormente por alguien sin autorización oficial? En este momento, los técnicos forenses de la policía hacen otro descubrimiento importante. Al examinar cuidadosamente la superficie de aluminio de la placa, los expertos descubren finos arañazos. Las marcas parecen insignificantes, pero al ampliarlas queda inmediatamente claro. Es la impresión de un objeto metálico, más precisamente de unas esposas de una marca específica. Tales esposas son ampliamente conocidas por la policía y se utilizan habitualmente para restringir el movimiento de personas. En esta fase, la investigación saca una conclusión cautelosa. Alguien dentro del conducto intentó liberarse o al menos llamar la atención. La policía solicita inmediatamente toda la información sobre la última compra de materiales de insonorización relacionados con el sospechoso José María R. La comparación de las muestras da una coincidencia inmediata. Exactamente estos materiales fueron utilizados para equipar el nicho oculto. Ahora los investigadores están definitivamente convencidos de que la habitación secreta fue preparada con anticipación y con un propósito específico. La versión de un descenso voluntario de Alejandra al conducto se cierra oficialmente después de verificar todas las tarjetas llave electrónicas. Los datos confirman. El acceso al conducto UFO-12 solo es posible para empleados estrictamente determinados del metro. Alejandra, por supuesto, no está en esta lista, y ella misma no podría haber entrado sin ayuda externa.
Ahora la policía entiende definitivamente que la desaparición de la joven no fue una casualidad o su decisión personal. Fue una operación cuidadosamente planificada, organizada por alguien que conoce exactamente la estructura interna del metro, las salas técnicas y tiene acceso constante a ellas. Los investigadores se centran cada vez más en la figura de José María R., cuya participación en la desaparición de Alejandra se vuelve casi obvia, aunque siguen faltando pruebas directas. En la noche de ese mismo día, a las 3:14, cuando el grupo policial aún se encuentra cerca del bloque de ventilación B12, ocurre un evento que hace que todos se congelen instantáneamente. El equipo sensible que ha instalado el acústico Marco capta un sonido metálico apenas perceptible. Es un golpeteo suave pero distinto que viene exactamente de detrás de aquella placa de aluminio. El sonido se repite varias veces y claramente proviene del nicho oculto. Policías y técnicos forenses entienden exactamente el significado de esta señal. Dentro, detrás de la placa, hay alguien. Todos se preparan inmediatamente para abrir la placa, pero los investigadores exigen una parada. Mientras el grupo de rescate no esté completamente preparado y no se garantice la seguridad total de todos los involucrados, la placa no debe abrirse. Cualquier error puede llevar a consecuencias irreversibles. La situación se vuelve increíblemente tensa, porque ahora es obvio. El conducto no solo esconde un nicho secreto. Dentro hay una persona que necesita ayuda urgentemente. Ahora todos los esfuerzos de la policía están concentrados en la preparación de la operación de rescate. Cada paso se piensa con máximo cuidado. De cuán rápida y precisamente se abra la placa depende una vida humana. Los investigadores entienden que deben actuar rápido, pero no pueden cometer errores. La placa todavía no está abierta y la tensión aumenta con cada minuto. Todas las versiones anteriores quedan definitivamente descartadas. Ni terroristas, ni descenso voluntario, ni casualidad. Este es un delito con un lugar preparado de antemano y una organización cuidadosa. Solo queda entender una cosa: cuán seriamente se ha preparado la persona que ha ocultado a su víctima aquí, en un nicho subterráneo, y si los policías podrán adelantarse a él. 11 de febrero de 2024. Han pasado casi 6 años desde que Alejandra desapareció en la estación Universitat Politécnica. El caso, que todos ya casi querían olvidar, de repente revive. La razón es nuevamente José María R., el guardaagujas que nunca había desaparecido de los radares de la policía. Todo este tiempo ha sido observado atentamente, aunque sin éxitos particulares. Nuevas evidencias aparecen cuando un grupo operativo decide examinar minuciosamente una vez más los informes financieros de José María. Al principio, nada inusual. Pago de alimentos, servicios públicos, pequeños gastos domésticos. Pero un detalle inesperadamente atrae la atención. Compras mensuales de preparados médicos e hidrogel destinado al tratamiento de heridas. Las compras son pequeñas, regulares, casi imperceptibles entre los gastos habituales. Pero mirando más de cerca, inmediatamente surge la sospecha. ¿Para quién podría estar comprando todo esto regularmente durante varios años? La policía decide realizar una verificación de las grabaciones archivadas de las cámaras de vigilancia del metro, que están cerradas al público y se guardan en el archivo técnico. E inmediatamente queda claro. José María visitaba regularmente el túnel que conduce al conducto de ventilación B12. Aparecía allí prácticamente cada mes, siempre por la noche, siempre en momentos de mínima actividad del personal. Cuando los investigadores llaman a José María para interrogarlo, el guardaagujas permanece tranquilo. A la pregunta sobre las visitas nocturnas regulares al túnel, responde sin dudar. Supuestamente estaba verificando sensores técnicos, una versión aparentemente lógica, especialmente para un empleado del metro con su experiencia. Sin embargo, la dirección técnica del metro tiene datos completamente diferentes. Los sensores en esta sección del túnel fueron oficialmente desactivados ya en 2016 debido a una modernización del sistema. Es decir,
2 años antes de que Alejandra desapareciera. José María simplemente no podía verificar lo que ya no estaba allí desde hace mucho tiempo. Ante este hecho, José María cambia abruptamente su versión. Ahora afirma que en realidad estaba ayudando a personas sin hogar a esconderse en un lugar cálido, guiándolas a través del túnel por la noche. Una versión que a primera vista incluso parece noble, pero la policía rápidamente vuelve a verificar esta afirmación. Las cámaras de vigilancia urbanas, instaladas cerca de conductos y salidas de metro en las calles, no registran ni un solo caso en que alguien haya salido del túnel al exterior. La mentira del guardaagujas se vuelve obvia, pero la policía duda en arrestarlo en esta fase. Demasiado sigue sin estar claro. Los investigadores obtienen una orden de registro para su apartamento, suponiendo que allí posiblemente se encuentren pruebas clave. El registro se realiza rápida y minuciosamente. Entre una multitud de objetos domésticos ordinarios, la policía descubre algo que cambia instantáneamente toda la percepción del caso. En el armario de José María, encuentran patrones de corte destinados a la fabricación de uniformes de servicio para empleados del metro. Los patrones carecen completamente de etiquetas y marcas corporativas, lo que claramente indica su origen no oficial. Ahora la policía entiende de dónde podría venir el uniforme sin insignias captado por las cámaras la noche de la desaparición de Alejandra en 2018. A partir de este momento, el panorama se aclara. José María no entraba en el túnel por la noche sin motivo. Obviamente visitaba el nicho oculto en el conducto de ventilación B12, medicamentos, hidrogel y visitas nocturnas regulares. Todo indica que podría estar manteniendo a una persona viva allí. Pero la policía, por ahora, duda en anunciar oficialmente esta versión. Primero debe asegurarse de que detrás de la placa realmente hay una víctima, y exactamente la que se ha estado buscando durante 6 años. Mientras las fuerzas operativas se preparan para abrir el nicho, los investigadores comienzan a cotejar los datos disponibles con hechos anteriores. Ahora están casi seguros de que Alejandra nunca salió del túnel del metro. Todo este tiempo podría haber estado dentro, en una habitación especialmente equipada que José María visitaba regularmente. Él mantenía su existencia y la ocultaba cuidadosamente de todos los ojos. La policía ya no duda de que José María había pensado exactamente cada paso y durante mucho tiempo estuvo convencido de su impunidad. Pero ahora todo cambia. El siguiente paso, para el que la policía ya está completamente preparada, es abrir el nicho secreto detrás de la placa de ventilación. Los técnicos forenses y especialistas médicos preparan de antemano todo el equipo necesario, incluidos kits para análisis urgente de ADN. Después de 6 años, la investigación se acerca a su clímax. Las preguntas que quedaron sin respuesta durante tanto tiempo podrían muy pronto recibir una explicación definitiva. José María R., un hombre con una reputación impecable que ha trabajado toda su vida en el metro, se convierte en la figura central de uno de los delitos más enigmáticos de los últimos años. Su motivo aún no ha sido revelado y es mantenido cuidadosamente en secreto por la fiscalía, pero la policía está segura. En un futuro próximo se encontrará una respuesta por la que ha valido la pena esperar todos estos años. El 12 de febrero de 2024 a las 8:12 de la mañana, la unidad especial GEO abre cuidadosa y rápidamente la placa de aluminio en el bloque de ventilación BOMA 12. Después de 6 años y numerosos intentos fallidos de encontrar a Alejandra, este es el momento final hacia el que la investigación ha trabajado durante tanto tiempo. Detrás de la placa, efectivamente hay un pequeño nicho cuidadosamente equipado. Dentro, exhausta pero aún con vida, se encuentra Alejandra. Está asegurada a un marco metálico con un cable industrial. Los médicos le proporcionan inmediatamente la ayuda necesaria y la evacúan del túnel sin demora. Todo el equipo en el escondite es examinado cuidadosamente por los técnicos forenses. El cable utilizado para retener a Alejandra es rápidamente identificado por el número de fábrica del lote. Coincide completamente con los datos de las compras realizadas por José María una semana antes de la desaparición de la joven.
Dentro del escondite se encuentran rastros de uso regular de medicamentos que anteriormente figuraban en los extractos bancarios de José María. La investigación determina inmediatamente que el hidrogel utilizado para el tratamiento de heridas también coincide completamente con los lotes que el sospechoso compraba regularmente. En el casillero de José María, en su lugar de trabajo, los investigadores encuentran una tarjeta de acceso que abre exactamente el bloque de ventilación B12. La tarjeta está claramente vinculada a la puerta de servicio cuya apertura fue registrada por cámaras aquella noche cuando Alejandra desapareció de la plataforma Universitat Politécnica. La última pieza del rompecabezas son las muestras de ADN tomadas del interior del uniforme de servicio falsificado. Los técnicos forenses confirman que el ADN pertenece exactamente a José María, lo que demuestra definitivamente su participación directa en la desaparición y retención de Alejandra. La policía decide detener al sospechoso inmediatamente después de abrir el nicho. José María, sintiendo la inminente detención, intenta huir. Cuando las fuerzas operativas intentan arrestarlo directamente en su lugar de trabajo, rompe abruptamente uno de los cables eléctricos, esperando activar el sistema de extinción de incendios e inundar el túnel con agua. Sin embargo, el departamento técnico había considerado de antemano la posibilidad de sabotaje y había bloqueado completamente este sistema. El intento de José María fracasa y las fuerzas operativas lo detienen sin más problemas. Durante la investigación queda claro que José María había planeado este delito durante un largo periodo. Deliberadamente acondicionó el escondite en el conducto V12, proporcionando suministro regular de aire y la posibilidad de visitar a la cautiva sin ser detectado. El uniforme falsificado sin insignias fue especialmente fabricado para no levantar sospechas en las grabaciones de las cámaras. Los materiales para insonorización del cobertizo, que habían despertado tantas sospechas entre los vecinos, fueron realmente utilizados en esta habitación secreta y no en su casa. La policía también determina que el motivo fue un grave colapso mental después de perder a un familiar cercano en un accidente. Los detalles de estos motivos no se hacen públicos oficialmente, pero la investigación los reconoce como suficientes para concluir la investigación. El 26 de enero de 2025, el Tribunal de Valencia anuncia la sentencia definitiva. José María R. es condenado a 30 años de prisión. El caso está oficialmente cerrado. Sin embargo, incluso después del pronunciamiento de la sentencia, una importante pregunta queda abierta, para la cual no se encontró respuesta. El fabricante del uniforme de servicio falsificado nunca fue encontrado oficialmente. La policía descubre que el sastre que posiblemente estuvo involucrado en su fabricación ya había fallecido 2 años antes del arresto del sospechoso. Los archivos de su taller se perdieron, y no es posible reconstruir completamente toda la cadena de preparación del delito. Este detalle permanece oficialmente sin aclarar. Así termina una de las investigaciones más extrañas y prolongadas relacionadas con la desaparición de una persona en Valencia después de casi 6 años. Alejandra vive y se recupera gradualmente de la experiencia. Este caso ha cambiado para siempre el enfoque de seguridad en el metro y ha obligado a reevaluar la aparente simplicidad del sistema de videovigilancia y control de acceso. Lo más importante de esta historia es que la joven sobrevivió y pudo volver a una vida normal. En cuanto al perpetrador, su historia y las razones de sus actos permanecen parcialmente en secreto. La policía y el tribunal han hecho todo lo posible para llevar al culpable ante la justicia, pero parte de la verdad permaneció inaccesible para el público en general. La resolución final de este caso mostró cuán frágil es la línea entre la vida normal y el delito, y cuán importante es nunca perder la vigilancia incluso en los lugares aparentemente más seguros.